Yo pensaba, meditaba, y ciertamente la mayoría de la población, estoy hablando a nivel mundial, la mayoría de las personas, si nos podemos recapacitar, a pensar, a analizar, tenemos muchas cosas o muchas semejanzas, cosas en común o semejanzas. Por ejemplo, tal vez a 2 o 3 hermanos les guste cierta marca de vehículos, a otros les puede gustar cierta marca de ropa, tal vez coinciden en que viven en algún lugar, en el mismo fraccionamiento, o viven pegados a la misma casa, casa con casa. Hay infinidad de ejemplos que podemos poner, que nos podemos tener una semejanza o tener semejanzas unos con otros. Pero hay una en específico que la mayoría de toda la población hacemos y es nuestro día a día o es algo cotidiano. Una actividad que realizamos y que tal vez para cada uno de nosotros, si hacemos una remembranza o escribimos lo que hicimos en el día a día, estoy seguro que no lo vamos a apuntar porque es algo que pasa tan desapercibidamente, pero lo hacemos. ¿Y qué es? Es mirarse al espejo. Mirarse al espejo. El título del sermón del día de hoy es Una mirada al espejo. ¿Ya lo tienen por ahí? Ya. Una mirada al espejo. El día de hoy, en esta mañana, mi amado hermano, es necesario que cada uno, así como están sentados, se pongan cada uno frente al espejo. Que toda la palabra del Señor que escuchen hoy, que es viva, eficaz y nos redarguye, la escuchen viéndose al espejo cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Así que en su mente, quiero que imaginen ese espejo delante de ustedes, ese tocador, ese espejo de mano o ese espejo de cuerpo completo, y no se quiten de ahí. Y no se aparten de ahí porque la palabra es para ustedes y nadie más que para ustedes. Así que, bueno, una de las razones cotidianas por las cuales nos vemos al espejo es meramente por vanidad. Es meramente para tapar este rostro imperfecto, para maquillarse, para peinarse, pero en sí es para que yo tenga una cara que es la que ustedes ven arreglada en cierto aspecto, con desperfectos, con arrugas, con ojeras, con imperfecciones, con granitos, como sea, pero cuando vamos al espejo es para tratar de resolver o mirarnos detenidamente qué es lo que está mal en nosotros. Así que, habiendo dicho esto, les invito a que abran sus Biblias, y los que no traen Biblia, bueno, pueden leerlo aquí en la pantalla, y se dirijan al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tengan me dicen amén. Bien, y dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Me llamaba mucho la atención, y no es nada más que la palabra del Señor, desde el devocional. Tenemos, decía mi hermana Marlú, siempre tener los ojos puestos en Cristo y buscar la semejanza a Él. En el estudio bíblico, para quienes no estuvieron, les invito a que lo lean en sus casas una vez meditado este sermón o este estudio. Habiéndolo escuchado, les invito a que vayan a su casa y que estudien el tema de hoy, que realmente va de la mano con lo que vamos a platicar el día de hoy.
y era acerca de accionar, de hacer, de ejecutar. Todo por gracia que nos fue dada por nuestro Padre. Bueno, dice el versículo 22, sean hacedores de la palabra. ¿Qué es ser un hacedor? Podemos entenderlo de muchas formas. El que hace, el que ejecuta, el que inicia la obra, el que inicia algún proyecto, el que inicia algún trabajo. Pero basándonos conforme a la palabra del Señor, tú como congregante, yo como congregante, todos nosotros como iglesia y como creyentes, el hacedor se viene a convertir a raíz de dos cosas. La primera es el oír. El oír la palabra del Señor, que prestas atención día con día los martes, los jueves, los viernes cuando es de matrimonios y los domingos como el día de hoy. Eres un oidor hasta ahí. Después de oír, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuando lo aceptamos, en aquel momento que lo aceptamos, Él es el que nos empieza a convencer de que es verdad lo que estamos escuchando. Ya estamos en el segundo paso. Oímos, después creímos. ¿Y cuál es el tercer paso? Hacer. Es ahí cuando te conviertes en el hacedor. Primero tienes que escuchar, después tienes que creerlo y después tienes que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque mal haríamos si no hiciéramos el tercer paso. En todos los aspectos que tú en tu mente consideres ser un hacedor, en todos esos pensamientos involucra. Ponlo el término hacedor. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante por qué es importante tener ese tercer término, ser un hacedor. Ser un hacedor no solamente es oír y creer, estaría completo. Seríamos simplemente simpatizantes. Los demonios creen y ellos ven al Dios verdadero, lo ven, lo vieron y saben la recompensa que van a tener. Y aún así, nunca ejecutaron y no tiemblan, tiemblan ante su voz, pero creen. Nosotros simples mortales no lo vemos, creemos, escuchamos, pero no ejecutamos. ¿De qué nos diferenciamos? No servirá de nada. Acompáñenme a Santiago 2, ahí mismo en ese libro, Santiago 2, versículo 26. Y dice así, y ese versículo 26 es la tercera parte que les decía, porque es importante ser un hacedor. ¿Por qué no solamente un oidor y creyente? Dice el 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Las obras. Podemos tomar ese nombre y detallarlo para cada situación en la que yo crea que es una obra. Pero en nuestra mente terrenal, en nuestra mente carnal, siempre cuando escuchamos obra, entendemos que es de la piel, de mis manos hacia afuera, lo que yo ejecuto, lo que yo hago con tal de beneficiar a algún hermano, de apoyarlo. Sí son obras, sí es trabajo para el Señor y haces bien si es que lo estás haciendo, pero en este día es necesario que veamos las obras, pero de mis palmas, de tu piel hacia ti mismo. Eso es lo que tenemos que ver el día de hoy. Ahora sí, ¿por qué digo que necesitamos primeramente obrar en nosotros mismos antes de obrar de mí hacia afuera? ¿Qué dirían? Y basándome en la lección de los jueves, los que vienen los jueves van a entender, o los que ven las transmisiones también lo van a entender. ¿Qué dirían si yo, Jorge Rodríguez, le digo a un hermano, compre un terreno, lo compra? Y después de que lo compra le digo, hermano, le voy a enseñar a construir su casa. Usted va a hacer un agujero de tantos metros y va a poner concreto y después va a poner varilla, no sé a qué distancia, pero usted póngala y de ahí va a comprarse pues como 5 millares de bloc y vaya uniéndolos con un pegamento. ¿Me van a creer? Me va a decir, hermano, bueno, ¿y tú cómo? ¿Por qué me dices eso? Se ve que ni sabes. Oye, ¿cómo voy a decir yo algo por lo cual no he pasado, por lo cual Cristo no me ha transformado, no me ha hecho el proceso? ¿Cómo es que yo, sin haber obrado en mí mismo, voy a querer o a intentar o a pensar obrar en la vida de alguien más?
Porque muchas personas, muchos creyentes, creen que con el simple hecho de obrar de sus manos hacia afuera, de hablar cosas que no entienden, cosas que no han vivido, creen que eso ya se está obrando para el Señor. Pero no se miran al espejo y dicen, ¿qué he obrado en mí mismo? He escuchado la palabra, he creído la palabra, pero ni siquiera la he ejecutado. Ni siquiera he empezado por mí, quiero empezar por el de junto. Es incongruente, no es posible. ¿Y sabes qué? Cuando las personas dejan guiarse por ese tipo de pensamientos o por ese tipo de comentarios, es probable que tu casa que construyes por el consejo erróneo de alguien que no ha obrado en su vida, es probable que tu casa se caiga. Y hay una palabra que me gustó mucho, ahorita se las voy a decir. En Mateo 23, tenemos a nuestro Señor Jesucristo reprendiendo fuertemente a los fariseos. Y rápidamente, ¿quiénes eran los fariseos? Todos los conocemos. Los escribas, todos los conocemos. Eran personas letradas, unos transcribían, entendían de pie a pa, de derecha a izquierda, de arriba a abajo la palabra del Señor. Y que actuaban ¿cómo? De sus manos, de su piel, hacia afuera. Y por eso es que son duramente corregidos por el Señor. Acompáñame a Mateo 23, pero vamos a leer el versículo 25 y 26. Mateo 23, versículo 25 y 26. Y dice así: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! ¿Qué haría yo si estas palabras el Señor me las dijera delante de su presencia? Que habiendo conocido la palabra perfecta, el consejo eterno, la sabiduría del Padre de lo alto, la sabiduría celestial, yo solamente haya ejecutado así como hicieron los fariseos o los escribas. Que me dijera: ¡ay de ti, Jorge, hipócrita, que limpiaste el exterior del vaso y del plato, pero por dentro siempre estuviste lleno de robo y de desenfreno! Qué fuerte sería. Yo no quiero eso para mi vida y no quiero que suceda eso. Dios me libre de que suceda eso. Esa en relación a lo que digo. Para poder ser un vaso útil para que alguien tome agua de ti, primero tienes que ver cómo estás tú y de qué material estás hecho. Y dice la palabra que les iba a decir, una oración que está pequeña, me gustó un comentario, y dice: la fe que dice pero no hace es en verdad hipócrita. Lo voy a repetir: la fe que dice pero no hace es en verdad hipócrita. Cuando nos convertimos en hacedores reales, nos estamos convirtiendo en el testimonio viviente, eficaz y verdadero de lo que representa el Señor Jesucristo. Pero ¿qué va a decir? Hermano, congrégate. No, es que la palabra del Señor dice que te debes de congregar. Dice la palabra del Señor que debes de creerlo. Ah, ok, usted también va. Sí, yo también. No, ¿usted también cree? ¿Usted también ha oído? Sí, yo también he oído y he creído. ¿Y cuándo lo veo para que vayamos y me acompañe? No, es que yo no voy. Es que yo no me gusta ir. Entonces, has oído, has creído, pero no has actuado. ¿En qué parte de nuestra vida hemos sido oidores, creyentes, y hasta qué punto hemos dejado de ser hacedores? ¿O hasta cuándo hemos empezado a ser hacedores? Hay que pensarlo. Nuestras acciones son el reflejo de Jesucristo. Nuestras acciones son el reflejo de nuestra relación con Jesucristo. ¿A qué voy? El humano, todos los humanos tendemos a mirar al de junto, al de atrás, al de adelante, al de arriba, al de abajo. Y nos dejamos influenciar fácilmente. El humano es fácil de influenciar cuando sus cimientos no están firmes. Cuando tus cimientos no están firmes, voy a poner 2 ejemplos, o hasta 3, que el tercero es peor. Del que oye, cree y del que hace.
Somos tan nos dejamos influenciar tan fácilmente que cuando hablamos de obrar o de ejecutar, el primer ejemplo es de que cuando yo digo, como veo que el brother no lo hace, yo tampoco. Y me siento. El segundo ejemplo es cuando veo que lo hace, me activo y lo hago. Pero el tercero es peor. ¿Por qué? Porque dice y ve que porque si no hace, es que tú no haces, pero yo estoy sentado. Y si veo que hace, es que siempre quiere estar haciendo todo, pero yo no hago nada. Nuestras acciones son el reflejo de nuestra relación con Jesucristo. Y bien lo decía en la lección, lo decía Marlú en su devocional, influimos sobre los que nos rodean. No nos damos cuenta muchas veces. Marlú se enfocaba en los niños, y sí, influimos como padres en lo que haces o en lo que dejas de hacer como padre. Pero en la iglesia, hablando de liderazgo y como hermanos en general, tu comportamiento, tus acciones, aunque tú creas que nadie te ve, ciertamente te estamos viendo y ciertamente me están viendo. Tus acciones deben de ser correspondientes a lo que Jesucristo se supone que te ha enseñado. Bueno, que te enseñó, pero que se supone que tú has ejecutado. Por eso me refiero a que todo lo que hemos aprendido, no me refiero a la ejecución, sí y no a la ejecución de las manos hacia afuera, sino que es más importante de mi piel hacia adentro, porque habiendo entendido y alumbrado mi piel, adentro de mí la palabra del Señor, entonces podré ejecutar de manera exterior lo que yo ya he aprendido en el Señor. Antes de hacer algo, tienes que haberlo hecho antes en tu vida para poder ejecutar una acción. Nos permite impactar positivamente a los demás y a nuestro entorno, pero muchas veces impactamos de una mala manera. Y somos tan dóciles que nos dejamos influenciar tan rápido que a veces con una mala cara mía los puedo contagiar. A veces con una sonrisa se contagia. Bueno, voy a aprender a sonreír más seguido. Pero debemos de entender que nuestra madurez debe de estar en otro nivel ya. Que no porque vea una mala cara, yo no sé lo que esté pasando, mi hermano. Y no porque me diga, buenos días. Ay, no. Tal vez él se dé cuenta más adelante o por medio de la palabra que reciba esa exhortación, ese ánimo. Pero no nos dejemos llevar por lo que vemos. El que hace y el que no hace. La fe verdadera no deja de producir el fruto de las buenas obras. Lo voy a repetir. La fe verdadera no dejará de producir el fruto de las buenas obras. Para que el árbol pueda dar fruto, para que un árbol pueda crecer, necesita nutrientes. ¿O acaso un árbol sin nutrientes y sin tierra da frutos? ¿Verdad que no? Primero trabaja el tronco en crecer, en engordarse, las ramas en crecer, en el follaje, y hasta después de haberse nutrido de agua, de nutrientes que da la tierra, hasta ese entonces empieza a dar los frutos. Tú eres un árbol y yo soy un árbol. ¿Cómo pretendemos que una ramita enclenque dé un fruto para que alguien coma? Es ilógico, pero muchas veces somos esa ramita enclenque que pretendemos dar un fruto para ayudar a alguien más y no nos hemos nutrido internamente. Ese es el mensaje de hacedor. Oír, creer y ejecutar. Dice el versículo 22 de Santiago 1, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Un oidor que se engaña a sí mismo. Todos somos oidores cuando escuchamos la palabra. Yo mismo soy oidor ahorita mismo. ¿Por qué? Porque me escucho a través de las bocinas, a través del micrófono que recibe la señal de mi voz y me escucho. Sigo siendo un oidor y sigo aprendiendo en este instante de lo que estoy hablando.
Todos somos oidores. Pero el problema viene, y ahora sí quiero que saquen otra vez el espejo que les comenté que estuvieran enfrente. Porque cuando la palabra del Señor es expuesta, es porque tú la necesitas y porque yo la necesito. Y porque es menester que la tengamos que escuchar y que tengamos que entender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El problema viene que cuando estamos delante del espejo, viéndonos a nosotros mismos, estás oyendo, estás viéndote al espejo, tu reflejo, pero llega el momento en el que tu distracción hace esto: mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha. ¿Y a quién voy a estar viendo? Si yo les doy la espalda, ¿a dónde creen que estaría viendo mi reflejo? Mi reflejo está acá, pero muchas veces lo focalizo en el que está atrás. En vez de verme a mí y la palabra recibirla para mí y ejecutarla hacia mí, de mi reflejo, veo a los que están a mi izquierda y veo a los que están a la derecha. Y es ahí entonces cuando decimos, la palabra del Señor estuvo poderosa. No, hombre, hasta decimos, amén, lo tomo, bendición. Pero cuando salimos, casi toda la palabra, si no es que decir toda la palabra, se le echamos al brother, se le echamos a la hermana. Te haces tú mismo engañador. Tú solito te estás engañando. Así lo dicen, ¿no? Así lo decimos. Tú solito te engañas. ¿Por qué? Porque estás tan metido en los asuntos ajenos. Estás tan metido en lo que hacen y no hacen. Porque ese es el espejo. Ver, analizar, que no ves las deficiencias tuyas, pero empezamos a analizar las eficiencias de los demás. ¿Y dónde entra la palabra? No, pues le entró a mi brother. Yo ni casco necesité. Todos salieron descalabrados, menos yo, porque soy firme y recto ante el Señor. No, hombre, no lleguemos a tener ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque aunque tal vez tú no estés pasando por un proceso, tal vez tú sientas que la palabra no fue para ti, entonces presta más atención y analízate qué es lo que no estás viendo en tu vida. Porque cada vez que el Señor habla, no habla solamente a algunos, habla a todos. Así que no creas que solamente el problema es el del de junto. ¿Por qué digo el espejo? Hay dos formas de que nos vemos al espejo. La primera es de cuerpo completo. Bien me lo decía mi hermano Richard, hubiese traído mi espejo de cuerpo completo. Y dije, sí, yo también hubiera traído el mío. La primera es vernos al espejo de cuerpo completo. El espejo está allá y yo me fijo de mis pies a la cabeza. Pero la segunda forma es más interesante, porque es cuando tú dices, quiero ver cómo está mi nariz. Por poner un ejemplo. ¿Qué hago? O acerco el espejo a mí, o yo me acerco al espejo. Y entonces ahí verás a detalle tus imperfecciones. Ahí vas a ver la cara que tiene granitos, los pelitos de la nariz que se salen, las dos cejas que se van haciendo una, los cabellos que están alborotados, la barba que está mal cortada, la papada que se está botando. Pero ¿qué sucede en el ámbito terrenal cuando encontramos esos desperfectos, cuando analizamos nuestro rostro milímetro por milímetro? Decimos, ay Dios mío, estoy bien feo. Quiero arreglar lo que no me gusta de mí. Y pongamos atención, porque esto es bien cierto. Si yo veo que tengo arrugas en mi frente y me acerco al espejo y digo, me estoy viendo más viejo de la edad que tengo, ¿qué hago? Rápidamente busco un remedio. Rápidamente desembolso lo que tenga que desembolsar y me unto las cremas o los líquidos que tenga que ponerme. El que tiene acné, no me gusta el acné. ¿Sabes qué? Voy por una crema, tomamos acción inmediata para lo que no nos parece de nuestra cara. ¿Por qué? Porque es nuestro rostro, es en lo que nos ve la sociedad. ¿Qué va a decir la sociedad si me ven con un bigote choico? Ahí sí corregimos, ahí sí corremos rápidamente a hacer las cosas. Pero ¿qué pasa cuando el Señor te dice que estás mal en tu vida? Pero ¿qué pasa cuando el Señor dice, mírate al espejo y haz caso de lo que te estoy diciendo? Y tú sabes que estás mal, pero ¿por qué nos interesa más lo terrenal? Y cuando el Señor nos dice que debes de corregir lo que tienes que corregir lo que estás haciendo mal, ahí decimos,
no me interesa. ¿Por qué? Porque es algo que muchas veces no es algo que van a ver de mí a simple vista. ¿Y sabes cuándo lo van a ver? En una actitud. Y por eso retomo el punto, las acciones son el reflejo de nuestra relación con Jesucristo. Tal vez no te cachemos, tal vez no me cachen, tal vez lo sepa disimular, pero como es algo interno, no nos preocupa. Como es algo que sabes que tú debes de cambiar desde tu espíritu, desde tu alma, nos puedes engañar. Pero cualquier chico rato, y no estoy diciendo que vamos a ser perfectos en la tierra, pero mínimo debemos de esforzarnos. ¿Y qué dijeron en la mañana? Ser imitadores de Cristo Jesús. Imagínate que le dijeran a Jesús, Señor, sáname. Ay. Señor, ayúdame a quitar, que es que estoy cojo. Ay. Pues pásale, a ver, te sano. ¿Verdad que no? Ahora bien, no solamente no seamos oidores que se engañan a sí mismos. ¿Cómo nos hemos vuelto oidores nosotros? ¿Y cómo ha llegado el punto en el que nos hemos autoengañado? Nos hemos autosaboteado. El barco se está hundiendo y en vez de decir, salgan todos por popa o vapor, y como se diga eso, a babor, tú mismo te quedas en tu bote porque dices, no se va a hundir, todavía flota. Y queremos nadar cuando ya estamos adentro del agua. Bien, toda la palabra que escuchamos del Señor es para edificación. La tenemos que tomar, tenemos que analizarla y tenemos que ejecutarla. Bien, acompáñenme a Mateo 23, versículo 25 y 26. Mateo 23. Un comercial por ahí. 23, 25 y 26. Perdón, ya lo leí. Disculpen ustedes. Bien, seguimos me distraje. Con Santiago, capítulo 1, versículo 22. Sean hacedores de la palabra. Ya vimos qué es lo que es un hacedor. Cómo se vuelve un hacedor y cuando dejas de ser un hacedor. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismo. Ya vimos quién es el oidor y cómo es que llegas a engañarte a ti mismo. Y dice el 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Su rostro natural. Antes, cuando se escribía en el tiempo de Jesucristo, no existían los espejos de cristal como lo vemos ahorita. Tú te puedes ver a detalle, como lo mencionamos hace un momento. ¿Cómo se hacían los espejos? Se tomaba un metal, ya sea bronce, ya sea para los ricos plata u oro, y lo martillaban, hasta que se hiciera lo más liso posible. Lógicamente con martillazos no iba a ponerse liso. Y después lo pulían. ¿Para qué? Para que alcanzara a verse un reflejo de la persona que se ponga al frente. Es decir, el reflejo no era perfecto. Yo estoy seguro que se ponía en su cara, la cara iba a estar chueca, el ojo iba a estar desacomodado, la nariz iba a estar más pequeño, más grande, la boca caída. Es decir, no era algo que realmente tú estabas, que los demás veían en ti. No te podías ver tal y como eras. Por eso dice 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural a un espejo, como si estuvieras incompleto, como si no fueras tú. Alguien incompleto. Seguimos. 24. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pues después de mirarse se olvida de cómo es su rostro. Y regresamos al ejemplo en el que estábamos frente al espejo.
escuchando la palabra del Señor frente al espejo. Y muchas veces, como decíamos, que nos volvemos jueces dictaminando algo, no críticos, jueces dictaminando una sentencia. Hay dos formas, bueno, hay una forma, la que cuando te quedas viendo, como decíamos, a los costados, a los que ejecutan mal la situación o a los que no ejecutan, y vas y quieres ayudarlo en todo lo que se pueda para que su vida mejore. Pero ¿qué nos dice el 24? Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Al instante la palabra del Señor puede impactar en tu vida. Tú escuchas y dices, es cierto, Señor, perdóname en este instante. Voy a cambiar esto y 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 esto. Te lo prometo, Señor. Pero, ¿qué sucede? Es tu sentir instantáneo. Es tu emoción hablándote a ti mismo que lo vas a hacer. Pero ¿qué sucede cuando te das media vuelta y salimos? Y lo hemos escuchado infinidad de veces. Te olvidas de lo que debías de cambiar. El cristiano, el Hijo de Dios, después de escuchar la palabra de corrección, debe de ejecutarlo al instante o lo más pronto posible, porque somos humanos y somos susceptibles a ser olvidadizos. Debe actuar con prontitud, porque si no, será como la persona que se mira al espejo, ve las imperfecciones y dices, es cierto, tengo aquí un granito, pero después de que te quitas el espejo se te olvida que tienes un granito y todo el día te lo pasas con el grano. Así muchas veces hacemos con la palabra de corrección por parte de nuestro Señor. Pero ¿cómo es que alguien se olvida de algo? El olvidar, o la persona que es olvidadiza, surge por una situación que es la falta de atención. Cuando tú no pones atención en algo, es porque no te interesa. Voy a poner un ejemplo. Y lo hemos visto en muchos lugares, o escuchado. Cuando nuestros papás nos decían, fulanito, ve por 1 kilo de tortillas. Y íbamos caminando y pasamos, antes de llegar a la tienda, el lugar de las maquinitas. Ay, y vas para allá, y vas a jugar a las maquinitas. Llegas a tu casa y las tortillas, se me olvidó. ¿Por qué? Porque no te interesó. Porque lo que más te interesaba es a lo que prestas atención, que eran para el niño las maquinitas. Así muchas veces hacemos nosotros. Escuchamos y somos olvidadizos porque no nos interesa ser corregidos. Jorge, te mando a que hagas esto y cambies esto en tu vida. Sí, Señor. Llego a mi casa, ¡ay, el celular! ¡Ay, el partido! ¡Ay, el Xbox! ¡Ay, el videojuego! ¿Qué te está interesando más? ¿Lo que el Señor te mandó a corregir o tus cosas seculares? Tenemos que dejar de lado la basura que nos mete la sociedad para poder tener la mente donde Jesucristo quiere que la tengamos puesta. Porque si no, entonces nos volvemos unos olvidadizos y significaría que no te importa la palabra, que no te interesa en lo más mínimo. Hemos escuchado que debe de haber un cambio y que debemos de reflejar el cambio. Muchas veces lo hemos escuchado. Tenemos que ejecutarla. Falta de atención surge por la falta de interés. Nos acordamos más de lo secular que por lo espiritual. Así es que nos olvidamos de la obediencia. Y la segunda es de que nos olvidamos porque estamos mirando al de junto. Ya no quiero volver a repetirlo, pero cuando decimos, es que tienes que corregir esto, hermanita, es que yo he visto esto y esto y esto. Pero dice la palabra, pero después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de la clase de persona que es. ¿Qué no te das cuenta que sigue siendo igual o peor de pecador que la persona que tratas tú de corregir? Es por eso que llegamos al tema del vaso. Es por eso que dice el Señor, ¿cómo te dice dar un vaso de agua de ti mismo como si fueras un vaso de agua ayudando a alguien? Si tú estás peor, eres deshonesto, eres mentiroso, eres lujurioso, eres chismoso, eres ladrón, eres hipócrita. Ah, pero ¿quieres ayudar al de junto? No, pues sí. No, pues sí. Bueno fuera que aprendieran ambos
o todo, o todos, a través de la palabra del Señor. Así yo me ayudo por la palabra del Señor y Él se ayuda por la palabra del Señor. Sería lo más correcto. Y continúa, 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. La ley perfecta la tenemos, cada quien la tiene en sus manos. Que no la quieran conocer o que no la queramos conocer muchas de las veces es problema de nosotros. Pero el Señor, me dice el pastor Jonah, al Señor le ha placido que tú la tengas por escrito y que la hablemos y que la escuchemos. Esa es la ley perfecta, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, que sus enseñanzas son inerrantes, suficientes y completas para nuestro día a día y para nuestra transformación diaria, porque son órdenes divinas que debemos de ejecutar. Salmo 19, 7 y 8. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Una ley perfecta, una palabra perfecta, que nos hace sabios, siendo sencillos, que nos alegra el corazón y que nos restaura el alma. Esa es la ley perfecta. La ley de la libertad. El corazón del creyente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, todos somos pecadores, ¿verdad? Cuando estudiamos la ley perfecta, que es la que nos da la libertad, no nos da la libertad de hacer lo que queramos, nos da la libertad del pecado, porque en cuanto ponemos, dice, pero el que mira atentamente, cuando miramos atentamente la ley perfecta, que son los consejos, oímos o leemos, creemos y ejecutamos, entonces iremos siendo constantemente libres del pecado. No vas a poder ser libre al 100% del pecado, ni yo. Por más que te ocupe el Señor, no eres libre del pecado. Pero hay niveles. Cuando empezamos, cada uno de ustedes cuando empezó, que no conocía al Señor, era un vil pecador, hecho y derecho. Dijeron macho, camacho. Pero ahora, si volteamos atrás, no somos el mismo pecador. No somos las mismas personas. Porque hemos ido poniendo atención y hemos ido mirando atentamente la ley perfecta, que es el consejo del Padre hacia nosotros. Hemos ido perfeccionándonos en el Señor por gracia de Él. Así que nuestra mirada siempre tiene que estar en la palabra del Señor. Porque si la ponemos en el humano, como bien dice la Biblia, entonces vamos a caer. Entonces vamos a estar chillando, vamos a estar compadeciéndonos a nosotros mismos, nos podemos hacer los mártires, nos podemos hacer los ofendidos, etcétera, etcétera. Tenemos que mirar atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanecer en ella. Viene algo aquí, bien, muy, que dije, está difícil. Permanecer en ella. Ahí les va. Permanecer en algo es difícil. Voy a hablar en el ministerio. Y quiero que lo apliquen cada uno de ustedes. Yo lo voy a aplicar en mi vida. ¿Qué hizo Jorge Rodríguez para estar aquí el día de hoy? Parado enfrente de ustedes. ¿Qué hizo Jorge Rodríguez para estar en un rincón adorando y dirigiendo las alabanzas del Señor, las alabanzas del pueblo de Dios hacia la presencia del Señor? ¿Qué hizo Jorge Rodríguez para que el Señor le permitiera servir por gracia? Nada, no hice nada. Ustedes no hicieron nada. Yo fui colocado aquí sin merecerlo, sin hacer algo que yo pueda decir, yo me lo merezco.
Es que como antes de que yo pasara aquí, me estudié toda la Biblia 5 veces al año. Entonces yo merezco estar aquí enseñando. Yo soy imperfecto y en mi imperfección, lo que me da a entender el Señor por su gracia es lo que yo transmito. Pero de ninguna forma, tu servidor o tu iglesia, en tu manera secular o en tu manera ministerial, no creas que te mereces lo que tienes. Si tú eres bendecido en tu manera secular, es porque el Señor te bendice y lo permitió. Y bueno, fuera que estuvieras en las manos del Señor. Pero cuando estamos aquí, yo estando acá, yo decía al Señor, Señor, ¿cómo estaremos los líderes de tu iglesia, de Iglesia Bíblica del Valle, en 5 años? ¿Habré mejorado en lo que tú me vas enseñando? ¿O seguiré siendo el mismo? ¿O ni siquiera estaré delante del púlpito nuevamente? ¿Por qué? Porque me caí y ya no me quise levantar. Es fácil echar al olvido lo que no nos cuesta. Y cada uno de nosotros que no nos costó estar en el punto en el que estamos, hablando del ministerio, es fácil decir, no me interesa. Es fácil decir que lo hagan ellos. Es fácil decir, yo no lo quiero hacer. Es fácil decir, mejor sabes qué, hasta aquí llegué. Depende de cada uno, depende de qué tan agarrado usted es del Señor, que donde el Señor te puso el día de hoy, que donde el Señor me puso el día de hoy, de mí consta, de mí depende que yo siga aquí, porque el Señor me ha puesto. Pongo el ejemplo secular, cuando un padre se esfuerza en ahorrar, en amarrarse la tripa, en apretarse más el cinturón de que está adelgazando, de que ya no come, por ahorrarse unos centavos para que el hijo reciba un coche último modelo. El padre se va a sentir feliz porque su hijo va a tener un carro, una moto, un carro de segunda. El hijo, ¿qué va a decir? ¡Wow! 1, 3, 4, 5 meses y esa perspectiva de ¡wow! Se vuelve y no me puedo comprar algo mejor. Viene el descuido, viene la no importancia, viene infinidad de palabras que no quiero mencionar. ¿Por qué? Porque como no te costó, no lo cuidas y no lo valoras. Y el papá de ese hijo le dice, hijo, valora lo que te di. Yo no lo tuve. Y lo hemos puesto infinidad de veces de ejemplo y lo conocemos. Muchas veces somos ese hijo que recibe el carro, que recibe esto que tenemos, compartir la palabra, servirle al Señor, y a los 3, 5 meses te da igual. Es por eso que muchas veces valoramos más lo que nos cuesta y decimos, cuando sepas lo que yo pasé, vas a entender a valorar lo que yo te di. Y es cierto. Pero muchas veces se transporta a la vida espiritual. Tenemos que mantenernos. Ahora bien, que mira la ley perfecta, ley de la libertad, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Cuando decimos eficaz, es alguien que ejecuta, y le sale. No por su habilidad, sino porque el Señor está ocupándolo. Recordemos, como decíamos, que el Señor es el que pone el querer y el hacer en alguien. Así que entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo me quiero yo ser un hacedor si no busco al Señor? Pues entonces, ¿cómo va a poner el Señor el querer y el hacer en mí si no lo busco? Pues de ti depende que seas un hacedor eficaz. Y dice, y este será, es decir, la persona, este será bienaventurado en lo que hace. Y me llegó a la mente, hay un cántico que dice, quiero ser más como tú, ¿verdad? O quiero conocerte más, santo, 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 algo así dice. Pero a la hora de cantar, quiero conocerte más. Ay, sí, Señor, te quiero conocer más. Y sacamos las lágrimas y el sentimiento. Y aunque estemos desentonados, cantamos con el corazón, con todo el pecho. Pero ese quiero conocerte más se te olvida saliendo de la congregación.
Entonces, venimos a ser como la fe que dice, pero no hace. Es meramente hipocresía. Permanecer en ella. Serás bienaventurado en lo que hace. ¿Quién quiere ser bienaventurado? Ahorita somos bienaventurados. Todos somos bienaventurados porque creemos en el Señor y nos esforzamos y nos tenemos que esforzar más. Tenemos que llegar al punto en el que cuando estemos delante del espejo, yo no tengo que verme a mí, sino que la ley perfecta, que es la palabra del Señor, yo me tengo que parecer a ese que está atrás del cristal. No el cristal se tiene que parecer a lo que yo estoy acá, parado. Tienes que poner el rostro de Cristo Jesús en el otro lado del espejo, para que entonces tú te esfuerces día con día en tratar de parecerte a Él. No que Él se parezca a ti, o que los demás se parezcan a ti, o querer influenciar para que te sigan de alguna forma. Deben de seguir a Cristo Jesús nada más, a nadie más. Cuando te ves al espejo, y yo estoy seguro que cuando yo me veo al espejo, esas imperfecciones físicas que el Señor me dio, estoy seguro que ya no me veré más a mí, sino trataré de ver en qué es lo que no he cambiado en mi interior. Me esforzaré en ver el rostro de Cristo al frente de mí y esforzarme en parecerme a Él día con día. Ese tendría que ser y debe ser nuestro objetivo diario. No hay otro objetivo que tengamos que cumplir. Así que una mirada al espejo tiene que ser constante y ver nuestras deficiencias, nuestras carencias como humanos. Somos humanos, pero no por eso vamos a estarnos excusando a cada rato. Soy humano, soy pecador, es que soy humano. Caí, pues es que soy humano, soy carne. No, mi hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Pongámonos de pie, hermanos. Y quiero que me acompañen a Mateo 7:24. Y me gusta mucho porque van de la mano a los estudios que tenemos los jueves. Quien no pueda venir, vea los estudios de los jueves que están grabados en YouTube y en Facebook. Véalos, porque entonces entenderá más profundamente la edificación que tú estás sufriendo y la edificación que tú debes de formar parte como iglesia de Cristo Jesús. Dice Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oyere estas palabras mías, dice el Señor, y las pone en práctica, será semejante ¿a quién? A un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Pero dice el 26, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La práctica, el ejecutar, el hacer, el ser hacedor es importante. ¿Quiénes somos? ¿Un hombre sabio? ¿Una mujer sabia? ¿O eres un hombre insensato y una mujer insensata? Oremos, mis hermanos. Padre mío, le damos gracias, mi Dios, porque ciertamente día con día usted nos va enseñando su misericordia, Señor. Nos va enseñando y nos va diciendo el camino que debemos de caminar. Y nos va diciendo qué camino tenemos que dejar de seguir, porque es camino de perdición. Le doy gracias porque cada vez que hay un expositor aquí parado, su palabra es fulminante a nuestras vidas. Su palabra nos cambia completamente. Perdónanos, oh Señor, perdóname, mi Dios, si yo día con día, al verme al espejo, de manera espiritual, sé que tengo errores y no los quiero cambiar. Perdóname, mi Dios, ten misericordia de mí, perdona mis ofensas y perdona mis pecados, Señor. Ayúdame a esforzarme más en entender tu palabra. Ayúdame, mi Dios, en hacer lo que tú quieres que yo haga. Debo de perfeccionarme, debo de ser
lo más parecido a ti, oh Señor Jesucristo. Ten misericordia de mí, Señor. Perdona todo en lo que me he equivocado, mi Dios. Enséñame y no me sueltes tú de tu mano poderosa, porque mi hermano es débil y me puedo soltar de ti, pero confío en que tu mano me sostendrá en todo momento, en toda instancia. Te doy gracias porque día con día puedo ver tu misericordia. Enséñame y ayúdame a que cuando me vea al espejo pueda ver tu rostro, pueda ver ese día victorioso en ti, pueda ser lo más parecido a ti, para que cuando esté delante de tu presencia no tenga de qué humillarme, no tenga de qué avergonzarme, no tenga de qué huir, de qué darte la espalda cuando te vea delante de mí, Señor, sino poder ser lo más recto posible, sino que haya sido yo lo más obediente posible a tu palabra. Discúlpame, oh Señor, si no he sido así. Discúlpame, oh Padre. Ten misericordia de mí y ayúdame a cambiar mi vida. Ayúdame a cambiar primeramente yo. Ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a escudriñar tu ley perfecta y que tu Espíritu Santo que mora en mí sea el que ministra mi vida. Enséñame a ministrar también a otros, Señor, habiéndome tú primeramente ministrado mi vida. Ayúdame a ser un vaso limpio desde la creación, que tú me formes para poder ayudar a otros, para poder obrar de mi cuerpo hacia afuera, Señor. Pero primero obra en mí, Señor, que sea tu palabra cada día redarguyéndome. A ti te alabo y te bendigo, porque no hay a quien más darle la honra y la gloria. A ti, oh Padre mío, gracias, gracias de todo corazón. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús, Hijo tuyo y Señor nuestro y Salvador nuestro.